Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. En Irán, las ONG cifran en hasta más de 500 el número de muertos en el marco de las protestas contra el gobierno, que ya completan 14 días. El presidente de la República Islámica condenó las manifestaciones mientras su círculo culpó a Estados Unidos e Israel de fomentar la inestabilidad. Donald Trump lanza amenaza contra Cuba. El presidente de Estados Unidos instó al gobierno de la isla a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Desde La Habana rechazaron las declaraciones del mandatario. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que a Cuba nadie le dice qué hacer. Y esta noche arranca oficialmente en Hollywood la temporada de los galardones cinematográficos. Personalidades de la pantalla grande se reúnen para la premiación de los Globos de Oro. La película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera varias de las categorías. Vamos a iniciar en Irán, donde aumentó a más de 500 el número de muertos en el marco de las protestas contra el gobierno, que ya completan 14 días. La cifra fue proporcionada por organizaciones de derechos humanos, mientras la tensión va en aumento entre la República Islámica y otros países que apoyan al pueblo iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que intervendría si se utiliza la fuerza contra los manifestantes, a lo que Teherán respondió diciendo que atacar bases militares estadounidenses si se cumplen estas amenazas, y acusa a Washington y a Israel de fomentar la inestabilidad. Para hablar sobre este tema, a esta hora nos acompaña Fariba Ehsan. Ella es activista iraní y presidenta y cofundadora de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos. Fariba, bienvenida a France 24. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Fariba, estas son las mayores protestas desde 2022 que estallaron cuando murió bajo custodia policial Mahsa Amini. ¿Cómo ve la situación y cómo está hoy el gobierno iraní frente a estas movilizaciones? Es correcto, desde el movimiento de Mujer, Vida, Libertad, que empezó en 2022, estas protestas son masivas porque han salido de la calle, a la calle el día 28 de diciembre por una crisis económico que empezó con huelgas de los bazaríes, del bazar de Teherán, bazar de Esfahan, que son fuente económico del Irán, del pueblo iraní. Entonces ahora son más fuertes esas protestas porque han salido por protestas por hambre, porque ya no pueden, no tienen potencia para comprar, porque el valor de dinero, moneda iraní ha bajado muchísimo frente de dólares de América. Fariba, lo decía usted, son más fuertes las protestas, pero ¿es más débil hoy por hoy el gobierno iraní en parte por involucrarse directamente en un conflicto abierto con Israel y Estados Unidos, por ejemplo? Yo lo digo que sobre esas protestas son protestas sociales que están protestando. Empezó con esta crisis económica, pero ya ha avanzado y ya las eslóganes que están pidiendo en la calle la gente es que diciendo que no quieren al gobierno este sistema, no quieren a Ayatollah Khomeini, no quieren este sistema, el gobierno. Ya directamente están apuntando a los directivos, y también por las sanciones que está teniendo el gobierno no puede contestar, no puede responder a lo que la gente quiere. Lo digo que no empezó con crisis económica, pero en realidad es la lucha que llevan 47 años protestando la gente, y desde el movimiento de Mujer, Vida, Libertad, que ese es seguido, es continuación de la movida Mujer, Vida, Libertad, que ahora están en la calle. Pero entonces podríamos decir que sí está debilitado en ese orden de ideas el gobierno iraní. Claro, que está totalmente debilitado, tanto del sistema por dentro y también por enfrentamiento que lo tienen por dentro también. El sistema del gobernante arriba también están
porque ya no pueden contestar. Hay una parte que quiere negociar con Estados Unidos y otra parte que es núcleo más central, que es de Khamenei, está denegando totalmente. Y esta es, digamos, diferencia de idea dentro de ellos está debilitando más el sistema de Irán. Fariba, están también las constantes amenazas de Trump que veíamos hace un momento contra el gobierno islámico. ¿Qué escenarios podrían desprenderse de allí? De verdad que cualquier escenario es posible, porque de momento lo que es más importante para la gente de Irán, que ya el gobierno está enfrentándose con estas protestas de forma muy masiva, muy agresiva y está matando a la gente. Ha cortado el internet a la gente, no podemos conectar con los familiares de Irán ni a través de internet, ni con teléfono directo, ni con móvil. Y lo que está, y la gente quieren una ayuda universal, digamos, llamamiento del comunidad internacional para que el gobierno ponga fin, para que ayuden a la gente. No quieren ayuda del Trump. Trump siempre, si intervenga el Trump, es para destruir el país total y todavía más. Y estas, digamos, palabras de Trump que diciendo está ayudando, va a ayudar, va a intervenir, está poniendo todavía más en peligro la vida de la gente. Como que lo ha dicho hoy mismo el presidente Pezeshkian, que toda la gente que están en la calle son terroristas que están dirigidos desde fuera de Irán, que se apuntó a Israel y a Estados Unidos. Fariba, de otro lado, una figura que reaparece después de mucho tiempo es Reza Pahlavi, hijo del derrocado Shah Mohammad Reza Pahlavi, y quien no solo instó a los ciudadanos a tomar el control, sino que dijo que regresaría pronto a territorio iraní. Hay que recordar que también su nombre se escuchó durante las protestas que se dieron en otros países y el reinado de su padre, de hecho, fue muy cuestionado por autoritarismo y desigualdad social. ¿Es esta una opción viable para Irán? Yo creo que para nosotros que los iraníes quieren un Estado democrático, laico, quieren un Estado que traiga democracia en Irán. Y eso lo eligen el pueblo que está en Irán. El llamamiento de Reza Pahlavi ha sido hace 3 días, pero antes de esto la gente estaba saliendo en la calle, estaban protestando. Entonces, en Irán hay mucha diversidad de opinión. Tenemos mucha gente demócrata que están en cárceles de Irán que no pueden ahora salir para liderar, digamos, ¿no? Y yo creo que este movimiento y estas protestas, revoltas en Irán, tiene que hacer a través de un consejo para liderar, no por una persona, porque volveremos otra vez con el tema que ahora mismo el país está dirigido por una persona, que es Khamenei. Volver hacia atrás y dirigiendo el país con una persona no es buena opción para Irán. Bien, era Fariba Ehsan. No hay diferencia, perdón, que no quiero decir que en Irán no están llamando su nombre, claro que hay, pero hay muchas más voces también que están en la gente que no quieren a esto. Sí. A Reza Pahlavi. Bien, Fariba Ehsan, activista iraní, presidenta y cofundadora de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos a hablar de este tema aquí en France 24. Muchísimas gracias por contactar con nosotros y dar la voz de los pueblos iraníes. Muchas gracias. Bien, y cambiamos de tema, seguimos en la región. Israel volvió a lanzar ataques contra Líbano. La ofensiva se desató durante la noche en la población de Kfar Hatta, en el sur del país, después de haber emitido una orden de evacuación y según el ejército israelí, el ataque estaba dirigido contra objetivos de Hezbollah. La Agencia Nacional de Noticias en territorio libanés confirmó que se lanzaron unos 10 ataques con aviones de guerra que generaron daños considerables en los edificios. En Sudán, el primer ministro anunció que su gobierno volvería a operar desde Jartum, la capital nacional, y de la cual tuvo que salir en 2023 a causa de la guerra, desencadenada por la toma por parte de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde entonces, el Poder Ejecutivo había sido trasladado a Puerto Sudán, en el este del país, convertido en una capital provisional.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, desde que el ejército recuperó Jartum en 2024, más de 1 millón de personas han regresado a la urbe. Vamos a Estados Unidos. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración, el ICE, continuaron llevando a cabo sus operaciones en Minneapolis y donde arrestaron a varias personas. Esto en medio de la conmoción y las protestas por el caso de la mujer que perdió la vida esta semana en la misma ciudad a manos de uno de los uniformados de esta agencia federal. Presidentes o residentes de los sectores inspeccionados condenan estos operativos y los califican como terrorismo. Todo esto es terrorismo. Soy maestro y creo que el hecho de que ICE haya estado atacando las escuelas de por aquí dificulta que los niños simplemente puedan acceder a la educación pública. Creo que este es un barrio con buenos vecinos. La gente se cuida entre sí. El hecho de que tenga que preocuparme por mis hijos allí afuera por este tipo de terrorismo que ocurre aquí es ridículo. Donald Trump volvió a amenazar a Cuba. En su red social Truth Social, el presidente estadounidense instó a la isla a llegar a un acuerdo, según dijo, antes de que sea demasiado tarde. El republicano amenazó con cortar el suministro de petróleo y de dinero por parte de Venezuela. En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel señaló a la Unión Americana de convertir todo en un negocio y afirmó que a Cuba nadie le dicta qué hacer. Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los 2 últimos dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de esos cubanos han muerto en el ataque estadounidense de la semana pasada. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Nada. Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Vamos a Argentina, que continúa luchando contra los incendios forestales en la Patagonia, que ya dejan casi 15.000 hectáreas de bosque afectadas, según reportó el gobierno local. La cifra es el doble de lo informado ayer por las autoridades de la provincia de Chubut, que dijeron que este sábado se lograron avances antes del mediodía, pero que la velocidad del viento reactivó algunos sectores. Otra provincia u otras provincias de la Patagonia, como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, también reportan incendios. La alfombra roja de los Globos de Oro se inaugura este domingo por la noche en Estados Unidos, lo que da inicio a la temporada de premios de Hollywood, con el esperado dominio de la película Una batalla tras otra, la epopeya del director Paul Thomas Anderson sobre los excesos extremistas de Estados Unidos. Pero hay muchas otras películas que llamaron la atención tanto del público como de la crítica. Estos son los grandes favoritos de la competencia. Veamos. Esta película es la gran favorita de los Globos de Oro, con 9 nominaciones. Entre ellas, las de Mejor Comedia y Mejor Director para Paul Thomas Anderson. Reflejo de las fracturas contemporáneas estadounidenses, esta tragicomedia cuenta con un divertido Leonardo DiCaprio como ex revolucionario envejecido. Se enfrentará a un notable Timothée Chalamet en la carrera por el premio a Mejor Actor. Este encarna a un jugador de ping-pong con una ambición insaciable en Martí Supremo. En cuanto a la competencia entre actrices, habrá que contar con Teyana Taylor en Una batalla tras otra y con Ariana Grande por su destacado papel en Wicked Parte 2, pero sobre todo con Jessie Buckley. La actriz irlandesa interpreta a la esposa de William Shakespeare tras la muerte de su hijo en la ficción Hamlet. Siempre estaba deseando venir a rodar las escenas. Es algo poco habitual. Es un privilegio absoluto poder contar una historia como esta. Se esperan también premios para Sinners de Ryan Coogler, que compite por el galardón a Mejor Película Dramática. La cinta narra el sufrimiento de las personas negras en el sur segregacionista de los años 30 en Estados Unidos. Se enfrentará a Valor Sentimental del noruego Joachim Trier y sus 8 nominaciones, una película sobre la dolorosa relación entre un padre cineasta ausente y sus 2 hijas. Sin embargo, el jurado de los Globos de Oro podría también ser sensible a Solo fue un accidente y al mensaje transmitido por su director, el iraní Jafar Panahi, opositor al gobierno chiita desde hace décadas, en un momento en que su país se ve sacudido por importantes manifestaciones en favor de la libertad.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.